Tiene la palabra la diputada Mayra Mendoza. Gracias, señor presidente. Sí, la verdad es que raro que entre las citas de militantes de los 70, militantes montoneros, no hayan encontrado alguna de Patricia Bullrich, como tal cual lo recordaba el presidente Javier Milei en campaña. Pero creo que el tema de la sesión de hoy amerita, como se ha dicho, mucha responsabilidad, mucha reflexión, mucha seriedad. Son 50 años de un golpe cívico-militar que ha dejado 30.000 personas detenidas, desaparecidas, que ha dejado 500 niños, bebés apropiados, y un dolor que todavía nos atraviesa como argentinos, pero también ha generado lo que es para nosotros y para nosotras un ejemplo, la tarea de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, que celebramos esa recuperación de 140 de los 500 nietos apropiados. Eso también es la Argentina. Porque, como han mencionado quienes me antecedieron en la palabra, somos un país donde, como ejemplo mundial, hemos logrado juzgar a las juntas militares. Luego, la derogación, la nulidad de obediencia debida y punto final. Hemos logrado hacer políticas de Estado, las banderas, pero que tienen que ver con un ejercicio práctico todos los días, de memoria, de verdad y de justicia, para que efectivamente nunca más volvamos a vivir un genocidio en nuestro país. Sabemos todos quienes estamos acá, y como también se ha mencionado, que el último golpe de Estado no fue solamente un momento de terror para la Argentina, sino que fue el intento de imponer un plan económico. Fue un golpe a esa Argentina que venía de un proceso de industrialización, de generación de empleo, que había alcanzado el pleno empleo en la Argentina en 1972, consecuencia de las decisiones políticas que se habían tomado en los gobiernos de Perón. Eso fue el plan económico de la dictadura cívico-militar. Su jefe, el jefe cívico de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, soñaba con que las medidas que tomaba, el plan de deuda, de timba financiera, de especulación financiera que había logrado en la Argentina, no se modificara. Es lo mismo que sueñan hoy los Caputo y los Milei. Y créanme que no es esa una coincidencia, sino que hay más. También en la Argentina de Martínez de Hoz, durante la última dictadura militar, hacían negocios de la misma manera, quebraban bancos, como hoy también se lo vincula por la promoción directa que hizo el presidente Javier Milei con la estafa de las criptomonedas Libra. No hay una sola coincidencia, hay una continuidad del mismo modelo de destrucción anti-argentina desde Martínez de Hoz, pasando por Macri hasta Milei. Y esto, que seguramente en parte, más o menos, la mayoría de quienes integramos este recinto, esta Cámara, coincidimos,
nos pone en la responsabilidad y en la obligación de pensar cómo advertimos a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a nuestra población, de que estos planes económicos que hacen más ricos a los ricos de nuestro país y que ponen a la suerte a nuestros pobres, a nuestra clase trabajadora, a nuestros estudiantes, a nuestros jubilados, a nuestras mujeres, sea algo que no se vuelva a elegir por la voluntad popular. Estos gobiernos antipopulares son dictatoriales y lamentablemente hoy tenemos un gobierno elegido por la mayoría del pueblo argentino con rasgos muy similares a la dictadura y con los mismos cómplices civiles de la dictadura militar gobernando la Argentina. Distintas generaciones, pero los mismos apellidos, los mismos intereses. Los intereses que a pocos les transforman la vida para bien y a muy pocos de esta Argentina los hace ser aún más ricos. Es un modelo que ya lo hemos visto, es un círculo vicioso de deuda, de fuga, de hambre, que luego, y lo hemos visto también a lo largo de la historia, vuelven los gobiernos populares, vuelve el peronismo a reparar todo ese daño que generan en nuestra población y en nuestro país y en nuestras instituciones. Porque nadie hoy puede decir que estamos viviendo en plena democracia, que hay una democracia como la que se ha querido tener luego de la dictadura militar. Hasta quienes han cometido los crímenes más alevosos, los genocidas de Estado, han tenido un juicio justo, con un debido proceso, con garantías constitucionales. Y eso no está sucediendo hoy en la Argentina. No hay democracia sin justicia independiente. Y no hay una justicia independiente en este país teniendo proscripta y también secuestrada en otros tiempos, pero también secuestrada a quien fue 2 veces presidenta de la Nación y está cumpliendo una condena injusta como una mujer inocente que es, justamente por haber sido en sus jóvenes años una militante en contra de la dictadura y cuando tuvo la responsabilidad de ser presidenta, de haber enfrentado a los grupos económicos para poder lograr dignidad para el pueblo argentino y soberanía para nuestra patria. Eso es lo que no le perdonan a Cristina y eso, sinceramente, no es un hecho que como militante de una generación que volvió a creer en la política por Néstor y Cristina, no es un tema que me preocupe solo a mí, sino que tiene que ver con la necesidad de que nuestro país y nuestros dirigentes se manifiesten por la situación tan injusta que se está viviendo. No hay justicia independiente en la Argentina, no hay democracia sin justicia y no hay posibilidad de que recuperemos la dignidad de nuestro pueblo y la soberanía de nuestra patria si todos y todas quienes formamos parte de la responsabilidad de decidir sobre los destinos de nuestro país no coincidimos en esta situación. Los trabajadores sobreviven, no viven como todos se merecen, disfrutando de una vida familiar, de un contexto que les permita el ocio, que les permita el intercambio en comunidad. Todo este modelo y esta situación nos tiende a vivir cada vez más individualizados, a perder la solidaridad.
Pero, como dicen estos carteles, y como sabemos nosotros, los militantes y los militantes peronistas y los militantes peronistas del conurbano, no nos han vencido. No nos han vencido. Y no tenemos derecho a resignarnos. Vamos a trabajar, a militar, a gestionar donde todavía tenemos esas responsabilidades para poder volver a vivir una Argentina con justicia social. Y como dicen los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos, nuestra venganza es ser felices. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputada. Tiene la